Otra de las bolillas, entonces, que tenemos que dar, por lo menos vamos a comenzar un poco hoy, es la bolilla 13, que me habla de la sangre. Recuerden que en otra de las bolillas ya había entrado el tema de sangre de hemoglobina, así que lo pueden repasar también. Fíjense, en la bolilla 11, ahí está, en la bolilla 11 hubo que hablar de las funciones de la sangre y de la hemoglobina. Bueno, acá un poco parecido, ¿no? Así que, en cuanto a las funciones de la sangre, ya sabemos que la sangre generaba nutrición, permitía eliminar ciertos desechos, o por la orina o por la materia fecal. Dijimos que mantenía el equilibrio del medio interno, si regulábamos la cantidad de agua, de electrolitos y el pH de esa sangre. Me regulaba la temperatura corporal, eso lo hemos visto en la bolilla en donde estudiamos hormonas tiroides. ¿Ah? Recuerden que si hacíamos vasodilatación en piel, eliminábamos el exceso de calor para bajar nuestra temperatura corporal, y si hacía mucho frío, hacíamos vasoconstricción en piel para conservar ese calor. Otra de las funciones, recuerden que era la coagulación de la sangre, la inmunidad, y recuerden que por la sangre circulan hormonas que permiten la comunicación intercelular, o sea, la integración entre diferentes aparatos y sistemas. En cuanto, acá en el bolillero me dice composición química y propiedades físicas de la sangre, después la fórmula sanguínea y las variaciones que tenga. Es decir, le pueden explicar al profe características generales de la sangre, por ejemplo el color, dependiendo de en qué vaso estemos circulando. Rojo brillante, acuérdense que es la sangre que tiene oxihemoglobina, generalmente la sangre de arterias sistémicas o de venas pulmonares. O puede ser un color rojo azulado o violáceo, ¿sí? Es una sangre carbamino oxigenada, es decir, la sangre de las venas sistémicas o de las arterias pulmonares. Patológicamente, la sangre que está llena de monóxido de carbono tiene el color más rojo de todos, lamentablemente. En cuanto a la densidad, acuérdense, un poquito más alta que el agua, 1,050 a 1,060 gramos por centímetro cúbico, y viscosidad depende. Si me están hablando de la sangre, dijimos que era 4 o 5 centipoise, siendo que el agua tiene 1. Si estamos hablando del plasma, recuerden que es, si sacamos los glóbulos rojos, 1,6, 1,8 centipoise, ¿no? pH 7,35 a 7,45, y un sabor salado ligeramente metálico. Acuérdense que la cantidad de sangre que tiene una persona, el hombre tiene más, ¿ah? Tiene 5 a 6 litros, la mujer tiene 4 a 5 litros. ¿Por qué? Siempre les va a preguntar el profe. Recuerden que es porque el hombre tiene más masa magra, la cual necesita más irrigación, por lo tanto, el hombre tiene más agua corporal total. Por otro lado, el hombre tiene testosterona. Recuerden que la testosterona dijimos que estimula a los riñones para que secreten eritropoyetina, y la EPO estimula a la médula ósea para la síntesis de glóbulos rojos. Así que, por lo tanto, por ese motivo entonces va a tener mayor volemia el hombre que la mujer. En el caso de los valores, acuérdense que cualquiera, el paciente puede tener una volemia normal, o hipo o hipervolemia, y la cantidad de células puede estar normal, baja o alta, y en diferentes situaciones normales o patologías que hemos visto es así. Por ejemplo, un paciente que tiene hemorragia aguda tiene hipovolemia, pero tiene normocitemia. ¿Por qué? Porque perdió el hematocrito está normal en la primera hora, porque perdió la misma cantidad de agua, o sea, de plasma, que de glóbulos rojos. Por ejemplo, una embarazada tiene hipervolemia con hipocitemia, por ejemplo, ¿no? Parece que están diluidos los glóbulos rojos, ¿no? O sea, la volemia no, o sea, si tengo hipovolemia no voy a tener hipocitemia siempre, no, depende, ¿no? Depende de la causa. Acá pide alteraciones, ¿tá? Variaciones fisiológicas o patológicas en ese caso, ¿tá? Dice acá regulación de la volemia, por eso les puse, ¿ven? Hablamos de la volemia, 5 a 6 litros en el hombre,
4 a 5 litros en la mujer. Esto lo dimos en cardio, pero lo pongo acá porque el profe preguntó. Causas de aumento de la volemia. Recuerden que tenemos hormonas, como la antidiurética, que recuérdenme, aumentaba la reabsorción de agua en segunda mitad del túbulo distal, túbulo colector cortical y túbulo colector medular. Recuerden que se aumenta la volemia en cardio, eso me aumentaba el retorno venoso y la precardia. La aldosterona, recuerden que aumenta la reabsorción de sodio en los riñones y en el colon. El sodio puede arrastrar agua, lo cual también me va a aumentar la volemia. ¿Claro? En el embarazo, recuerden que aumenta la producción de plasma, por eso me aumenta la volemia, y me pueden hablar de cualquier patología que genere sobrehidratación. Por ejemplo, de cosas que hemos estudiado, a ver, puede ser síndrome nefrítico, puede ser enfermedad, síndrome de Cohn, puede ser secreción inadecuada antidiurética. Esas son algunas que hemos visto, ¿tá? En el caso de la disminución de la volemia, situaciones que me disminuyan la volemia, por ejemplo, hormonas como los péptidos natriuréticos auricular y cerebral, ¿tá? Que disminuyen la reabsorción de sodio y agua en los riñones, así que el paciente orina más y por eso disminuye la volemia. Fármacos, cualquier diurético que ustedes quieran, si saben ejemplos de algunos mejor. Por ejemplo, el manitol, que es un diurético osmótico, que actúa en túbulo proximal, la acetazolamida, que inhibe a la anhidrasa carbónica y actúa en túbulo proximal, furosemida, que es un diurético del asa, que actúa en el asa ascendente de la asa de Henle. Tírenle algún ejemplo de un diurético y dónde actúa, como para que el profe vea que sabe renal también. Y después patologías como la deshidratación. Imagínense que puede ser una diarrea, puede ser una diabetes, puede ser vómitos. Si hablamos estrictamente de renal, puede ser, por ejemplo, un síndrome nefrítico, una diabetes insípida, puede ser una enfermedad de Addison, ¿no? Sí. Y obviamente la hemorragia aguda, que es pérdida de grandes volúmenes de sangre en poco tiempo, ¿no? Cuando dice variaciones acá, siempre que le expliquen algo, causas de lo que el profe quiere, ¿no? Pregunta acá también, relación glóbulo-plasmática. Recuerden, si van a hablar de la sangre, pueden hablar también un poquito acerca del plasma, que es la parte, el agua plasmática que tiene la sangre. Recuerden que el plasma tiene un color amarillo translúcido, la densidad es la misma que dijimos en la sangre. La sangre completa, en cambio, tiene una viscosidad, como les dije, de 4 a 5 centipoise. Si le sacamos las células, queda con 1,6 a 1,8 centipoise. pH, el que ya estudiamos, el normal. Osmolaridad, 270 a 300 miliosmoles litro. Por las dudas, repasen el cálculo de osmolaridad plasmática, es decir, 2 por el sodio en sangre, más la glucemia dividido 18, más la uremia dividido 6. Pregunta de oral porque no es una fórmula tan difícil. En cuanto al volumen, recuerden, de los 5 a 6 litros de sangre, o 4 a 5 dependiendo del sexo, 3 a 3,5 litros corresponden a plasma. Esto recuerden que les puede tomar el profe también en líquidos corporales, ¿tá? Que es más o menos primera era. Esto es segunda, pero bueno. Así que cálculo de plasma también lo pueden saber. Fórmula sanguínea, dice acá, es decir, la cantidad de elementos que vamos a tener, elementos formes. Recuerden que en los glóbulos rojos el valor normal es 5.400.000, más o menos 1.500.000, y en la mujer, ya sabemos, es un poco más bajo, 4.800.000, más o menos 1.200.000. ¿Por qué? Recuerden por lo que dijimos de la eritropoyetina en relación con la testosterona, ¿tá? Esa era la pregunta de verdad. El profe quiere saber por qué el hombre tiene más sangre o más glóbulos rojos que la mujer. Variaciones fisiológicas, o sea, recuerden que puede disminuir el número de glóbulos rojos en anemia o en hemodilución, y puede aumentar en policitemia, poliglobulia o deshidratación, ¿tá? Siempre traten de explicarles causas de esos al profe. Acá dice, relación glóbulo-plasmática. ¿A qué se refiere con eso? Al hematocrito, ¿tá?
se está refiriendo a, porque fíjense la definición de hematocrito, volumen ocupado por los glóbulos rojos en relación al volumen total de sangre, o porcentaje ocupado por los glóbulos rojos sobre el porcentaje total de sangre. ¿Sí? Relación entre glóbulos rojos sobre el total de plasma. Es la relación glóbulo-plasmático. Recuerden que el valor normal es, en el hombre, es de 45 más menos 5%, o sea, del 100% de sangre, entre el 40 y 50% son glóbulos rojos, es lo que decimos ahí. En la mujer, recuerden que si es fértil, 35 al 45% sería su hematocrito, y en la embarazada, 34 a 44, por la hemodilución, obviamente. Por favor, repasen cómo se hace un hematocrito, ¿está? Como les dijo la profe en el práctico, ¿se acuerdan? Limpiamos, masajeamos la zona por unos minutos para estimular la irrigación, limpiamos la zona con una torunda de algodón con alcohol, obviamente, pinchamos con una lanceta y de ahí colocamos el tubo capilar. Recuerden que el agua de la sangre tiene capilaridad, es una propiedad que ya vimos, donde el agua se puede adherir a las paredes del recipiente, así que sin necesidad de estar tumbando el dedo y todo, la sangre va a subir por el capilar. En uno de los extremos le colocamos masilla, después centrifugamos, más o menos unos 5 a 10 minutos, unas 1500 revoluciones por minuto, o la velocidad a la que le haya dicho la profe en el práctico, y ahí después medimos con un ábaco, y más o menos vamos a encontrar ese porcentaje. Fíjense que los glóbulos rojos están en la fracción roja que está abajo, y más o menos representan un 40 o un 45%. Pero vemos también otras dos fracciones en el tubo capilar. De vuelta, alteraciones del hematocrito, aumento y disminución, también causas de eso le van a contar el profe. 4 o 5 causas de cada uno por lo menos se tienen que acordar. ¿Tá? Otra de las cuestiones que pide acá es la eritrosedimentación, o volumen de sedimentación globular, que justo hoy a la mañana, creo que Franco había preguntado lo del potencial Z, que justo en esta bolilla también se pregunta. ¿Tá? Fíjense que la eritrosedimentación es la velocidad con la que sedimentan, no sedimentos, es la velocidad con la que sedimentan los glóbulos rojos por hora. Recuerden que en el hombre menor a 50 años es de hasta 15 milímetros por hora, si es mayor a 50 años hasta 20, en la mujer menor a 50 años es hasta 25, y en la mujer mayor a 50 años es hasta 30. Recuerden, normalmente, ¿por qué van a sedimentar los glóbulos rojos? Acuérdense que los glóbulos rojos pueden llegar a sedimentar por la pérdida de su potencial Z, es decir, la carga negativa que estaba en la parte externa de los glóbulos rojos, dada por el ácido siálico o ácido N-acetilneuramínico. Si los glóbulos rojos no están circulando, o sea, si quedan quietos en un lugar, o si el flujo sanguíneo está muy lento, es ahí donde pierden ese potencial Z, se empiezan a pegar, a agregar, le diríamos, y esa masa de glóbulos rojos que se produce es tan pesada que empieza a sedimentar en el fondo del recipiente. Recuerden que esta sedimentación es lenta, ¿está? No es aglutinación, por favor eso no se confunda, que por ahí el profe les podría preguntar. ¿Está? Ahí en el grupo puse, Franco, ¿hasta cuándo dejo los videos? Tienen que rendir mesa en marzo algunos chicos, así que va a ser después de eso. Después de la mesa de marzo, así que hay tiempo todavía. De todas maneras, recuerden que los videos, las clases, lo que quieran, se puede descargar, así que en el caso de que no vayan a rendir en final, ni en febrero ni en marzo, pueden descargar para, bueno, si van a rendir en julio, les queda para ustedes, ¿no? En la esquina superior derecha del Drive aparece una flechita como para abajo, que es para descargar lo que ustedes quieran, ¿tá? De nada, de nada. Sí, porque algunos chicos me dijeron que van a rendir en febrero, estuve hablando con otros, van a rendir en marzo, y otros me dijeron que capaz que en julio no estaban seguros, así que bueno. Perfecto, entonces. Causas de alteraciones de la eritrosedimentación también. ¿Ah? Siempre causas de todo, sobre todo en esto del sangre. Pregunta de examen que el profe hace es el hemograma. ¿Cuáles son los valores que vienen en el hemograma? Recuerden que en el hemograma vienen la hemoglobina, el recuento de glóbulos rojos,
la eritrosedimentación, el hematocrito y los índices hematimétricos, nada más. Plaquetas y leucocitos no vienen en el hemograma. ¿No? Creo que el profe una vez preguntó, si miran en sangre, una de las preguntas que hizo es cuál de estos parámetros no está en el hemograma, y plaquetas no está por ahí. Eso viene en el coagulograma. Perfecto, entonces. Por último, en este tema también pregunta sobre, tema 13, sobre grupos sanguíneos y factores RH. En el caso de los grupos sanguíneos, recuerden que el nombre correcto es el de sistemas antigénicos eritrocitarios, que acuérdense que es el conjunto de antígenos que se sintetizan los mismos cromosomas. De los 25 sistemas más o menos que tenemos en el cuerpo, recuerden que siempre estudiamos dos, que son el sistema ABO y el RH, que nos sirve para saber, para la tipificación de donantes y receptores, para transfusión de sangre, para transfusión de órganos, trasplante de órganos, para saber si un paciente tiene anemia hemolítica, qué tipo de anemia hemolítica tiene. Acuérdense que para caracterizar una hemólisis, para saber cuál es la causa, se hace la prueba de Kunz, la prueba de Kunz negativa. ¿Ah? Eso ya lo ha preguntado varias veces el profe en el escrito, así que ténganlo en cuenta. Y obviamente para la prevención, ¿ah? Antes de que una mujer quede embarazada, para el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de la enfermedad hemolítica del recién nacido, obviamente. ¿Ah? Recuerden que en el caso del sistema ABO, la síntesis va a comenzar en el cromosoma 9, donde tenemos 3 genes, que son el gen A, el B y el 0. Recuerden que el gen A es ADN, que se convierte finalmente en una enzima, ¿no es cierto? Acuérdense que el ADN se convierte en ARN y el ARN en proteína. La proteína que se va a sintetizar en base al gen A es la N-acetilgalactosamiltransferasa. Recuerden que la N-acetilgalactosamiltransferasa le agrega N-acetilgalactosamina a la sustancia H, para formar el antígeno A. ¿Está? Acá tienen, ¿ven? Siempre un antígeno está formado por sustancia H más un monosacárido. La sustancia H, recuerden que es el oligosacárido, en este caso la N-acetilgalactosamina, el monosacárido. Si el paciente tiene el gen B a su cromosoma 9, va a codificar para la síntesis de la enzima galactosiltransferasa, que recuerden que es la que le agrega galactosa a la sustancia H para formar el antígeno B. Y por último, si el paciente tiene el gen 0 en su cromosoma 9, no sintetiza ninguna enzima, así que el paciente en sus glóbulos rojos solo va a tener sustancia H, por lo tanto no tiene antígeno. No me hablen del antígeno 0. El gen 0 existe, el grupo 0 existe, el antígeno 0 no existe. ¿Ah? No. Eso ténganlo en cuenta a la hora de las explicaciones. Recuerden que en base a estas enzimas que tengamos o no tengamos, se va a formar el antígeno correspondiente. ¿Tá? Recuerden, como les dije recién, el antígeno A se forma cuando la enzima N-acetilgalactosamiltransferasa une N-acetilgalactosamina a la sustancia H, que es el oligosacárido precursor. El antígeno B se forma cuando la enzima galactosiltransferasa le agrega galactosa a la sustancia H. Si el paciente no tiene ninguna enzima, solo hay sustancia H, y eso me dice que no hay antígeno. En base al antígeno que el paciente tenga o no en la membrana de sus glóbulos rojos, el nombre del grupo. Grupo A, entonces, cuando el paciente tiene antígeno A en la membrana de sus glóbulos rojos. Grupo B es cuando tiene antígeno B en la membrana de sus glóbulos rojos. Grupo AB es cuando tiene los dos antígenos en la membrana de sus glóbulos rojos, el A y el B. No existe el antígeno AB. Ese grupo AB existe porque el paciente tiene los dos antígenos en la membrana de sus glóbulos rojos. Y el grupo 0 no es O. Si le quieren decir O, nadie les va a decir nada, pero es 0 en realidad, 0 antígenos. Porque no tiene antígenos. ¿No? En base a los antígenos que tenga el paciente en la membrana de sus glóbulos rojos, vamos a tener anticuerpos. El sistema inmune del paciente, o sea, estoy hablando de los plasmocitos del paciente, recuerden que van a sintetizar anticuerpos para el antígeno que el paciente no tiene. Acuérdense
que el tipo de anticuerpos que tiene este paciente en su plasma son los anticuerpos naturales, fríos o completos. Naturales, recuerden, porque ya aparecen en los primeros años de vida del paciente, no requieren contacto con sangre extraña para activarse. ¿Verdad? No requiere transfusión de sangre, o sea, sensibilización previa. Fríos, recuerden que es porque actúan mejor a temperaturas bajas, y completos es porque aglutinan completamente a los glóbulos rojos. Recuerden que son de tipo IgM, por lo tanto no atraviesan placenta. ¿Tá? Acuérdense que dependiendo del grupo sanguíneo que tengan los progenitores, será el del paciente. Si ambos padres tienen antígenos A, el grupo sanguíneo del paciente va a ser A. Puede ser 0 también, pero en muy baja proporción. Si ambos padres son de grupo sanguíneo B, el hijo va a ser de grupo sanguíneo B más frecuentemente, pero podría ser 0 también. Si uno de los progenitores A y el otro es 0, generalmente el grupo va a ser A, pero hay más probabilidades, o sea, puede ser 0, más probabilidades que si ambos padres son A o ambos B. Hay más probabilidades. Si uno de los progenitores grupo B y el otro es 0, lo más probable es que el hijo sea B, aunque podría ser 0 también. Si uno de los progenitores es grupo A y el otro es grupo B, lo más probable es que sea grupo AB el niño, o podría ser A, o podría ser B, o podría ser 0, pero en baja probabilidad. Y finalmente, si ambos progenitores son grupos sanguíneos 0, el hijo es 0, sin excepción. Si el hijo sale A, B o lo que sea, no, ahí pasó algo. Algo que, bueno, eso verán los padres. Pero ahí sí no hay otra posibilidad de que sea otra cosa, no, 0 o 0, listo. ¿No? Recuerden ya que el gen 0 es recesivo, o sea que para expresarse, ambos padres sí o sí tienen que tener el gen 0. En el caso del sistema RH, bueno, acuérdense, por si el profe les pide, tienen que hacer la prueba de tipificación, que es con la sangre del paciente, una gotita, y una gotita del suero anti-A y el anti-B. Recuerden, donde ustedes observan la aglutinación, encontré el antígeno y eso le va a dar el nombre al grupo. Así que acuérdense que la prueba de tipificación es una prueba directa. En el caso del sistema RH, acuérdense, o RESUS, acuérdense que los genes están ubicados en el cromosoma 1. Estoy hablando del gen RHD, que codifica para la síntesis del antígeno D mayúscula y D minúscula, y el gen RHC para la síntesis de los antígenos C mayúscula, C minúscula, E mayúscula y E minúscula. Acá sí, no se sintetiza ninguna enzima, directamente los antígenos. Esos antígenos van a estar ubicados en grupos de A3 en la membrana plasmática del glóbulo rojo. Los 6 antígenos que les nombré, D mayúscula y minúscula, C mayúscula y C minúscula, y E mayúscula y E minúscula. De todos esos, el que es más inmunogénico es el D mayúscula, así que vamos a decir que el paciente es factor RH positivo si tiene el antígeno D mayúscula en la membrana plasmática del glóbulo rojo, o es RH negativo si no tiene ese antígeno D, tiene cualquier otro. ¿Ah? Recuerden, si el paciente tiene el antígeno D mayúscula, no va a tener anticuerpos anti-D. Ahora, si no tiene el antígeno, sí, su sistema inmune va a fabricar el anticuerpo. Acuérdense que siempre los anticuerpos están en plasma y se sintetizaron para el antígeno que el paciente no tiene en su cuerpo, porque si no aparece una enfermedad autoinmune. ¿Ya? Recuerden que a diferencia de los anticuerpos del sistema ABU, que son naturales, fríos o completos, estos del sistema RH son inmunes, calientes o incompletos. Recuerden que inmunes significa que requieren sensibilización previa para aparecer en plasma, o sea, contacto con una sangre extraña. Lo más probable es que sea por transfusión, pero podría ser, por ejemplo, una mujer embarazada una mujer RH negativa embarazada de un bebé RH positivo. Ahí podría ocurrir la sensibilización durante el parto, o si hay un golpe en el abdomen de esa paciente, puede ser por una toma de muestra de vellosidades coriónicas, una amniocentesis, una coriocentesis. Hay varias posibilidades. Lo más común es una transfusión de sangre. Recuerden que son calientes porque actúan mejor a temperatura corporal normal, y son incompletos porque tardan en aglutinar a los glóbulos rojos. ¿Tá? Recuerden que son de tipo IgG,
por lo tanto atraviesan placenta, y por eso la enfermedad hemolítica del recién nacido puede ocurrir por estos anticuerpos, ¿no? Anticuerpos de la madre que atraviesan placenta y atacan a los glóbulos rojos del bebé. También esto depende de los progenitores. Si ambos progenitores son RH positivo, el hijo va a tener factor RH positivo, o sea, va a tener antígeno D. Si uno de los progenitores es positivo y el otro negativo, lo más probable es RH positivo, ¿tá? Aunque podría ser negativo también. Y si ambos progenitores son RH negativos, sí, no hay otra opción que el hijo sea RH negativo, ¿tá? Perfecto. Vamos a dejar hasta ahí entonces, y mañana entonces seguimos con el resto de la bolilla 13. La más mortal de todas fue la bolilla 12, así que ahora las que nos quedan son cortitas, así que ya mañana estaremos terminando todo el repaso, ¿está? Así que nos vemos mañana y para terminar con todos estos temas, ¿está? Chusito.